La Iglesia de Dios de la Profecía presenta Compartiendo el Pan de Vida, un programa de estudio bíblico diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la Palabra de Dios. Así que le invitamos a permanecer con nosotros para una interesante media hora de exposición bíblica junto al hermano José Antonio Reyes en Compartiendo el Pan de Vida. Saludos, soy el hermano José Antonio Reyes. Le doy una grata bienvenida al programa Compartiendo el Pan de Vida. Hoy tenemos un estudio bíblico interesantísimo para usted. Es un estudio basado en el libro de Apocalipsis o Revelación, en el capítulo 3, y vamos a estar estudiando los versos 7 hasta el 13. Estamos estudiando las 7 iglesias de Asia, un mensaje muy importante para nuestros días. Y quiero decirle que mientras usted consigue la Biblia y la abre en Apocalipsis capítulo 3, busque también papel y lápiz para que tome nota del bosquejo que vamos a estar dando durante la lección. Y al final del programa, recuerde, le estaremos dando la dirección para que usted solicite la oferta que tenemos en este día. La misma consiste en una preciosa guía de estudio bíblico de las 7 iglesias de Asia. Este estudio es tan importante que lo recomiendo para cada iglesia local, para cada grupo de oración, y le indico que lo haremos llegar hasta usted con mucho gusto de parte de su programa Compartiendo el Pan de Vida. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en los versículos 7 al 13 del capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De una manera muy, pero muy preciosa, este mensaje a la iglesia de Filadelfia es uno de los mensajes más bellos para mi vida personal. Muchas veces he ido a este texto y lo he repasado una y otra vez, y ha traído tremenda bendición e inspiración espiritual a mi vida. Filadelfia la podemos llamar la iglesia de la puerta abierta, o sea, la iglesia misionera, la iglesia evangelizadora, la iglesia pura, la iglesia que guarda la palabra, la iglesia que no recibe aún ninguna censura de parte del Señor. Vamos a ver la localización geográfica de esta iglesia, donde la situamos geográfica literalmente en el tiempo cuando Juan escribió su libro. Bueno, la iglesia estaba localizada, mejor dicho, la ciudad, como 45 kilómetros al sureste de Sardis. La iglesia de Filadelfia estaba entre Sardis, que es la iglesia que estudiamos en nuestra lección pasada, y la Odisea, que será la iglesia que estudiemos en nuestra próxima lección. Como le indiqué al principio de estos estudios, las iglesias están situadas desde el sur al norte, y luego del norte de nuevo regresan al sureste, formando un círculo. Estas 7 iglesias que el Señor las escoge, porque el número 7 es número de perfección. Esta ciudad de Filadelfia estaba localizada entre 3 países. Los países de Libia, que era uno de los países, mejor dicho, Lidia, que era uno de los países más importantes de ese tiempo, los países de Misia y de Frigia.
fue una ciudad fundada por Filadelfo, y él la estableció entre estos tres países, y era una ciudad sumamente estratégica. Desde esos tres países se podía llevar el idioma griego, que era uno de los propósitos de Filadelfo, a todo el mundo conocido. Así es que era una ciudad sumamente importante. Era puerta de acceso hacia el este para propagar el idioma griego, recuerde esto. Bueno, las características de Cristo la encontramos en el capítulo 3 y verso 7, dice, esto dice el santo. El Señor Jesucristo se presenta como el santo. Él es santo. Le voy a decir, la santidad se va a requerir en la iglesia que se va a ir con el Señor, porque la iglesia de Filadelfia es la iglesia que se va en el rapto, y es muy importante, es la iglesia santa y pura que se va en el rapto. Y una de las cosas que necesitará la iglesia es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad habla del carácter de Cristo, de lo que hay interno dentro de Dios. Cuando la Biblia habla de los atributos de Dios, hay uno especial que lo repite 3 veces, que es un número también importante en la Biblia. Santo, santo, santo. Porque todo lo que viene de Dios es santo. Él es santo, el Hijo es el santo de Dios, el Espíritu es el Espíritu Santo. Esta Biblia dice Santa Biblia. Así es que para irse con el Señor, la iglesia tiene que ser santa y sin mancha, pura, porque esa es la novia por la cual Cristo viene y la cual usted encuentra en el capítulo 19 del libro de Revelación. Así es que el Señor se le aparece como el santo a esta iglesia. Y también le llama el verdadero. La palabra de Dios es verdad. Dios no va a cambiar su palabra. Vamos a estar delante de un juez verdadero. Nosotros mismos vamos a ir al juicio de los creyentes en el cielo, al tribunal de Cristo para recibir galardones. Cristo se le presenta a aquella iglesia como el santo y el verdadero. Él no va a cambiar su palabra. Si nos vamos con el Señor, no podemos estar envueltos en mentiras, ni en idolatrías, ni en hipocresías, porque el Señor es verdadero. Dice también el que tiene la estrella de David. Si usted estudia ese verso 7, dice el que tiene, mejor dicho, la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿A qué se refiere la llave de David? Bueno, la iglesia se va en el rapto, y luego la iglesia descenderá en la tierra a establecer el milenio. El milenio se va a llevar desde Jerusalén. Cristo va a descender a Jerusalén, y esa será la capital mundial del reino milenial del Señor Jesucristo. Y Cristo, como el Hijo de David, va a gobernar en este mundo por 1000 años. Y por eso le dice a la iglesia que se va a ir en el rapto, y que después va a bajar de una manera gloriosa para estar con el Señor Jesucristo, gobernando en el milenio, que Él tiene la llave de David. ¡Qué cosa preciosa! Es la promesa que Dios le da a esta iglesia. Bueno, después de las características de Jesucristo, siempre en los estudios, recuerden, tenemos las características de la iglesia. ¿Qué quiere decir la palabra Filadelfia? La palabra Filadelfia quiere decir amor fraternal. Así es que en aquella iglesia, que es una iglesia sufrida y perseguida, va a haber el amor fraternal, va a haber amor por las almas. La iglesia de Filadelfia se caracterizará por ser una iglesia misionera. Y le voy a decir, desde el año 1751, cuando empieza el periodo de esta iglesia, hasta que la iglesia se vaya en el rapto, la verdadera iglesia del Señor será una iglesia evangelizadora, será una iglesia misionera, será una iglesia verdadera, será una iglesia de santidad. Es decir, que los grandes movimientos misioneros, usted sabe, la iglesia durante el tiempo de la Reforma, lamentablemente, no enfatizó la obra misionera. Se quedaron prácticamente en Europa, en los mismos lugares, que es la iglesia de Sardi, la que estudiamos en la lección pasada. Pero desde el 1750 en adelante, empezaron los grandes movimientos misioneros, que son características de esta iglesia. Hubo William Carey, que salió de Inglaterra hacia la India. Hubo otro precioso hombre, Hudson Taylor, que salió desde Inglaterra hacia China. Hubo un David Livingstone que salió desde Inglaterra hacia África. Así es que uno se fue para la India, otro para la China, otro para el África. Y fue una iglesia que se convirtió en una iglesia evangelizadora. Ahí surgieron los Wesley. Carlos y Juan Wesley conmovieron
el mundo, los Jonathan Edwards. Así es que esta iglesia tenía una puerta abierta. Y vamos a ver que esta iglesia de Filadelfia, que quiere decir amor fraternal. Tenemos ciudades hoy en el día que se llaman Filadelfia. Bueno, quiere decir amor fraternal. Amor hacia Cristo, pero amor también de unos para con otros y amor hacia las almas perdidas. Esa es la característica de esta iglesia. Y el Señor le hace un encomio muy precioso, que es el número 4. El punto 4 siempre en nuestra lección es el encomio que el Señor le hace a estas iglesias. Y el Señor dice, tienes una puerta abierta. El verso 8, el Señor le declara, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así es que es sumamente importante que veamos que aquella iglesia tenía una puerta abierta. Y esa puerta era la puerta de la evangelización mundial. Como le dije, Cristo dijo, nadie puede cerrar esta puerta. Desde que la iglesia se convirtió en esa iglesia, porque los Wesley, Carlos y Juan Wesley, especialmente trajeron a la luz la doctrina de la santidad y del poder de Dios. Estos hombres no se conformaron solo con la doctrina de la justificación, sino buscaron la santidad, la santificación. Y dentro de ese ambiente surgió el movimiento metodista que mandó misioneros para todo el mundo. Surgieron estos grandes misioneros, Carey, salió Hudson Taylor, salió Livingstone, y Cristo dijo, nadie va a poder cerrar la puerta de la evangelización mundial. Y eso lo hemos visto en nuestros días. Se levantó el comunismo a principios de este siglo XX y quería cerrarle la puerta a la iglesia en muchas partes. Pero el comunismo acaba de caer. Mundialmente se ha destruido esta filosofía que en menos de 80 años gobernó casi el mundo. Las 2/3 partes casi de la tierra fueron atrapadas bajo el comunismo. Pero hoy en día hemos visto la caída del comunismo, porque Cristo dijo, nadie puede cerrarle la puerta a la iglesia. Y hemos visto que hoy en día hay cantidad de iglesias dentro de los países comunistas. En China nada más hay más de 50 millones de cristianos. Hace poco me reuní con los cristianos de Europa Oriental, de Checoslovaquia, de Hungría, de Rumania, de todas estas áreas, y ellos demuestran que es una iglesia que se amó mucho, porque cuando la iglesia sufre y está bajo persecución, hay ese amor fraternal dentro de los hermanos, no hay esas luchas que a veces vemos en la iglesia donde hay mucha libertad. Encontramos a la iglesia, a los hermanos a veces peleándose unos con otros, denominaciones combatiendo a las otras, pero esto no ocurre en países comunistas o países donde la iglesia es perseguida. Los hermanos allí se aman con amor fraternal y aman a Cristo aún a costa de su vida. Así es que Cristo dice, nadie podrá cerrar la puerta a la evangelización mundial. Tenemos que ni el ateísmo la podrá tapar, ni el romanismo tampoco. El romanismo muchas veces ha tratado de evitar que la iglesia del Señor evangelice, lleve la salvación a almas que aunque se llaman cristianas no son salvas. Pero el romanismo no ha podido parar la iglesia a pesar de que los llevaron a la Inquisición, a pesar de que quemaron tantos cristianos. El romanismo no ha podido prevalecer en contra de la iglesia misionera. El hinduismo tampoco. En la India hay millones y millones de cristianos. Todos los días se convierten miles al Señor en la India. Usted busca el mahometanismo, tampoco ha podido parar la iglesia, a pesar de ser posiblemente el último de estos gigantes que está tratando de detener el cuerpo de Cristo, pero no podrá. Así es que Cristo dijo, nadie podrá cerrar esa puerta abierta. Esta iglesia no ha negado mi nombre, dice el Señor. Fíjese qué cosa preciosa, no has negado mi nombre. Así que esa iglesia, a pesar de estar en la prueba, en la dificultad, exponiendo su vida por el nombre de Cristo, no negó el nombre del Señor. Usted sabe que en ese tiempo confesar el nombre de Jesús, muchos cristianos eran muertos solo cuando confesaban el nombre de Cristo. Porque los romanos todos los días se saludaban diciendo, César es el Señor. Y cuando ellos querían quitarle la propiedad a un hermano, quitarle el trabajo o destruirlo, todo lo que tenían que hacer es en público decirle, César es el Señor. Ese era un saludo que se lo daban los romanos, ciudadanos romanos, a mediodía, en la mañana y por la tarde, todo el tiempo que saludaban, César es el Señor. Pero cuando saludaban a un cristiano y decían, César es el Señor, el cristiano miraba a ese romano, decía, no, Jesucristo es el Señor y nadie más. Bueno, eso solo costaba para perder el trabajo, la propiedad, posiblemente tu propia vida. Pero Cristo dijo, tú no has negado mi nombre. La iglesia no negó el nombre de Cristo. Tenía poca fuerza numérica. El Señor le dice en este verso 8, aunque tienes poca fuerza, es fuerza numérica, no habían tantos. A veces Dios trabaja casi siempre a través de un remanente. Usted sabe, no tiene que haber grandes cantidades de gente para Dios tener triunfo. En el tiempo de Noé, por ejemplo, hubieron solo 8 personas que entraron en el arca. Bueno, Dios trabajó con esas 8.
y trabajó con un remanente del pueblo judío que aceptó a Jesucristo cuando él vino por primera vez. La iglesia fue aceptada por un remanente de los judíos. La mayoría del pueblo de Israel rechazaron a su Mesías, pero un remanente, Pedro, Jacobo, Juan, todos estos hombres aceptaron al Señor. Bueno, así es que ya tenía poca fuerza numérica. Aún los enemigos, dice el verso 9, fíjense, reconocerán a la iglesia. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, de esas iglesias que se han apartado de Dios. Dios va a traer gente a la iglesia, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Tú sabes, uno de los problemas principales de la iglesia primitiva fueron los judíos, porque los judíos se declaraban los únicos conocedores de Dios ante el gobierno romano. Y ellos persiguieron a los cristianos porque los cristianos presentaban a Jesús como el Mesías, como un Dios, como Dios. Ellos presentaban a Jesús, mejor dicho. Entonces los judíos perseguían por todas partes a los cristianos en ese tiempo. Pero el Señor aún dice, ellos van a reconocer que yo te he amado. Porque el pueblo judío en estos últimos días va a reconocer que la iglesia va a gobernar juntamente con ellos en el milenio. Un remanente del pueblo judío también va a ser salvo durante el tiempo de la gran tribulación. Pero ese remanente va a reconocer que el Señor también tenía un programa con su iglesia, ya que el Señor trabajó en el Antiguo Testamento con el pueblo judío y luego en el Nuevo Testamento el Señor que trajo la iglesia. Y la iglesia está formada tanto de judíos como de gentiles. Así es que, aunque los judíos persiguieron a la iglesia en el tiempo de Filadelfia, cuando ella tome el rapto y se vaya con el Señor, ellos reconocerán la iglesia del Señor Jesucristo. Poca fuerza numérica, pero el Señor dice, has guardado mi palabra. Dice, por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjese, el Señor dice, tú has guardado la palabra de mi paciencia. Y esta iglesia va a ser librada de la gran tribulación. Recuerde, la iglesia no va a entrar en la gran tribulación. Y esta promesa a Filadelfia, que es la iglesia que va a vivir en estos días en que estamos viviendo, hay una iglesia pura, hay una iglesia santa, que Dios está llamando de la sinagoga de Satanás. Dios está llamando, cada iglesia en el mundo tiene gente, tiene un remanente, pero Dios está llamando a ese remanente a que le busque en espíritu y en verdad. Y ese pueblo que se va a unir en un solo cuerpo, va a levantarse con Jesucristo en las nubes. Y Cristo dice, por cuanto tú fuiste fiel a la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cuál es la hora de la prueba? La gran tribulación que se avecina para el mundo. Es una prueba como nunca ha sido. Cristo, cuando habló de la gran tribulación en Mateo 24, dijo, serán tiempos como nunca han sido ni como nunca serán. Entonces, la iglesia de Filadelfia, de una manera preciosa, será liberada de la gran tribulación. Qué precioso. Hay muchos que dicen que la iglesia va a entrar en la gran tribulación. No, la iglesia se va antes que empiece la gran tribulación. Cristo dice, la gran tribulación será el tiempo de Dios derramar su ira sobre la tierra. Y la iglesia no está puesta para ira, sino para misericordia. Así es que el Señor mismo aquí le dice a la iglesia, esa gente que está enseñando que la iglesia va a entrar en la gran tribulación o que se va en la mitad o al final de la tribulación, no, hermano, Cristo dice, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo para probar a todos los habitantes de la tierra. Qué gloriosa promesa le da el Señor a la iglesia fiel. ¿Qué censura le hace el Señor? El punto número 5 siempre en nuestro estudio es la censura. Preciosamente, esta iglesia no es censurada en nada. Hay dos iglesias las cuales no son censuradas. Es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. La iglesia perseguida en el tiempo de Esmirna, pobre pero rica espiritualmente, y la iglesia de Filadelfia, que también es pobre, es una iglesia pequeña en número, no tiene unas fuerzas numéricas enormes, pero es una iglesia que tiene la bendición del Espíritu Santo. No hay censura para esta iglesia. Bueno, la exhortación que el Señor le hace a esta iglesia la vemos en el verso 11. Dice así el Señor en el verso 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, el Señor viene pronto. Amigo y hermano, estamos viviendo en el tiempo de la iglesia de Filadelfia y tú debes prepararte porque el Señor viene pronto. Y el Señor dice, retén los que tienes para que ninguno tome tu corona. Y esta es otra prueba también interesante de que la corona de uno se puede perder. Usted puede perder la corona, usted tiene que buscar de Cristo.
Hablamos en la vez pasada que la doctrina de salvo, siempre salvo, no es aprobada en la palabra del Señor. Hay tanta palabra del Señor que nos dice, ten cuidado, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ten cuidado para que tu nombre no sea quitado del libro de la vida, que aunque Dios está protegiéndonos y Él es poderoso para cuidar nuestra salvación, nosotros tenemos que cuidar también de ella con temor y temblor. Así que el Señor a esta iglesia le dice, retén lo que tienes, y le da una preciosa promesa, la cual quiero que usted lea conmigo. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El verso 12 nos da la promesa. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mire qué promesa preciosa le da el Señor a esa iglesia que se va en el rapto. En primer lugar, ser columna en el templo de Dios. Ser una columna, estar firme por la eternidad. Dios va a vivir en su iglesia. Seremos el lugar donde Dios habitará su tabernáculo. Porque el plan de Dios a través de toda la Biblia, desde Génesis en adelante, es que Dios quiere vivir dentro de la humanidad. Tú sabes, con Adán y Eva Dios lo creó porque Dios quería vivir en el huerto del Edén con ellos. Pero Adán y Eva rechazaron a Dios. Y Dios entonces ha establecido un plan de salvación buscando al hombre, que el hombre se regrese a Dios para Dios vivir dentro de nosotros. Y en el libro de Revelación nosotros tenemos que desciende la Jerusalén celestial y el cielo y la tierra se van a unir y Dios va a vivir por fin como Él lo desea y es su perfecta voluntad dentro de los hombres. Y la iglesia es el templo del Espíritu Santo, pero también es columna y apoyo de la verdad. Hoy en día, por ejemplo, en Turquía se encuentra la ciudad de Filadelfia, la ciudad de Dios. Y allí dicen los que han ido que hay unas 4 columnas que sobresalen de un templo cristiano, porque es una de las pocas ciudades en Turquía hoy en día donde hay iglesias cristianas. Y esas columnas, algunos dicen, es de un templo de los más anteriores. El Señor le dice, yo te voy a hacer columna en el templo de Dios. También el Señor le dice, vas a tener un nombre sobre ti, vas a tener mi nombre sobre ti. Fíjese qué lindo, dice, el nombre de mi Dios. Dios va a poner su nombre sobre esta persona como que son selladas. Esa iglesia va a ser sellada por el Señor. Y dice el Señor, escribiré su nombre de mi Dios en él y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Qué preciosa. Va a tener acceso a todas esas bendiciones del Señor, el nombre de Dios, el nombre de la nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero, que desciende ataviada con Cristo, y esta iglesia es bendecida por el Señor. Dice el Señor Jesucristo que Él la va a librar de toda tribulación y tendrá un nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la manera hermosa como siempre el Señor termina sus llamados a la iglesia. Así es que el periodo histórico, recuerde, que cubre la iglesia de Filadelfia, ya que estos mensajes son una profecía. Los mensajes a las 7 iglesias es una profecía, porque todo el libro de Apocalipsis, de acuerdo al primer versículo, en el primer capítulo, escribe las palabras de esta profecía. Y el periodo histórico que cubre la iglesia de Filadelfia es desde el 1751, cuando ocurren los movimientos de avivamiento en Inglaterra, en Europa, hasta que la iglesia se vaya en el rapto. Ese es el periodo de tiempo de la iglesia de Filadelfia. Así es que recuerde, Dios a esta iglesia le da la promesa de que no va a entrar en la gran tribulación. La gran tribulación comienza tan pronto la iglesia se vaya de la tierra hacia el cielo, comienza ese tiempo de la gran tribulación. Ahora, Dios le promete a la iglesia que la va a librar. Dios no va a enviar su ira sobre aquellos cristianos que están evangelizando, que están viviendo en santidad, que están llevando la palabra misionera de Dios. Y usted encuentra esto en la Biblia. Dios nunca, el juicio de Él cae sobre los malos y los justos a la misma vez. Usted encuentra que aún en el tiempo de Noé, aquella generación estaba corrupta, perdida, pero Dios liberó a Noé y su familia. Y aún antes de Noé, Dios liberó a Lot. Lot es un tipo de los creyentes que se van en el rapto y que nunca verán la muerte. Y el castigo de Dios no cayó sobre Noé y su familia. ¿Por qué? Porque ellos temieron a Dios y hallaron gracia delante de Dios. Aún en Sodoma y Gomorra, que son 2 ciudades tan perdidas, Dios no destruyó a Lot con la demás gente de Sodoma y Gomorra. No, Dios sacó a Lot, que es un tipo de el rapto también.
Y encontramos que el Señor se va a llevar a los que le sirvan en espíritu y verdad, y ellos no van a poder entrar en el tiempo, no van a entrar en la gran tribulación, porque en ese tiempo el anticristo tomará posesión de la tierra. Mientras la iglesia esté en la tierra, llena del Espíritu Santo, el anticristo no puede comenzar a operar su programa. Por eso es tan importante que comprendamos estos textos bíblicos y estas verdades que Dios le da a su iglesia en el libro de Revelación. Hay promesa para la iglesia, hay promesa para el pueblo de Dios, y en este día Dios te entrega a ti una promesa, y es que tú dediques más tiempo a evangelizar, porque el Señor viene pronto. Y es hermoso poder irse con el Señor y gozar de tener el nombre de Cristo sobre de uno, ser librado. Es importante cumplir la palabra de Dios. El Señor dice, por cuanto fuiste fiel a la palabra de mi paciencia. Lamentablemente la iglesia de Sardis se descuidó en la palabra, en la pureza de la palabra empezó a negar. Pero el creyente que no cambia la santidad de la palabra, no cambia las doctrinas que el Señor le entregó a su iglesia a través de los tiempos. Hay muchas iglesias hoy en día, lamentablemente, que están cambiando. Iglesias que vivían en santidad, pero usted las ve hoy adoptando todo el sistema del mundo, el sistema cultural, los mismos entretenimientos del mundo, la misma manera aún de vestirse como la gente del mundo, y no se ve diferencia entre estas iglesias que una vez vivían en santidad y el mundo. Pero Dios llama a la iglesia: cuida tu corona, retén lo que tienes, no cambies lo que tienes, hermano. La doctrina, la verdad de Dios no se cambia. Hoy en día hay tanta gente que está jugando a veces con el matrimonio y permitiendo toda clase de gente que jueguen con el matrimonio, cuando esta es una cosa santa. Antes las iglesias tenían santidad en todas estas cosas y pureza. Hoy en día mucho se ha corrompido en el pueblo de Dios, pero Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, a ese pueblo santo y justo y puro: retén lo que tiene, sé fiel, yo soy santo, soy verdadero, y los que vivan mi palabra van a tener la bendición de no entrar en la gran tribulación. Aleluya, qué hermosa promesa Dios le da a su iglesia: por cuanto fuiste fiel a la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo para probar a los habitantes de la tierra. Dios nos va a llevar, y es una promesa preciosa para amar y servirle. Quiero informarle que para ayudarle a usted a continuar creciendo en su vida espiritual, hemos preparado una hermosa guía de estudio bíblico sobre las 7 iglesias de Asia. En esta cubrimos temas tales como la iglesia que perdió el primer amor, la pobre iglesia rica, la iglesia rica que era pobre, la iglesia que se casó con el mundo, y otros temas más que le edificarán grandemente a usted. Solicite su guía hoy mismo. Dele a conocer nuestro programa a sus amigos y vecinos, a los hermanos de su iglesia. Y también le indicamos que si el Señor pone en su corazón cooperar con este ministerio financieramente, Dios le va a bendecir, porque usted está invirtiendo en un ministerio que usa todos los recursos para llevar la palabra de Dios al aire. Dios le bendiga y le deseo bendiciones de parte del Señor.